Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Ivette Cota y voy a presentar el tema de cómo elaborar la ecuación de una función racional a partir de su gráfica. Este tema es para la materia de cálculo diferencial para tema de funciones racionales. Muy bien, aquí podemos ver que tenemos 5 formas en las cuales se puede representar una función racional y tenemos un ejemplo de una gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es ver a qué forma corresponde nuestra gráfica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a revisar numerador y denominador de cada una de nuestras formas. El denominador nos indica cuántas asíntotas verticales tenemos y el numerador nos indica las intersecciones con el eje de las X. Por ejemplo, nuestra primera forma de una función racional, el denominador nos indica que vamos a tener una asíntota vertical en B y el numerador nos indica que no vamos a tener intersecciones con el eje X. El no tener una X aquí nos dice que no va a haber intersecciones. Por ejemplo, la siguiente forma nos dice que vamos a tener una asíntota vertical en C y una intersección con el eje X en B. La tercera forma nos dice que tenemos dos asíntotas verticales y no tenemos intersecciones con el eje X. La cuarta forma nos dice que tenemos dos asíntotas verticales en C y el D y una intersección con el eje X en B. Y la quinta forma nos indica que tenemos dos asíntotas verticales, una en D y una en E, y tenemos dos intersecciones con el eje X en B y en C. Entonces, dada una gráfica que se nos presenta en la resolución de los problemas para esta materia, nosotros tenemos que identificar las asíntotas, las intersecciones con los ejes y buscar a cuál de las formas corresponde esta gráfica. Aquí podemos observar en esta gráfica de funciones racionales que tenemos una asíntota vertical aquí, asíntota vertical en X igual a menos 2. Y tenemos una intersección de la función con el eje X en X igual a menos 1. Entonces, tenemos que buscar una forma en las cuales tengamos una asíntota vertical y una intersección con el eje X. Entonces, aquí vemos que la forma 2 presenta una asíntota vertical y una intersección en X. El siguiente paso sería establecer en esta forma la ecuación de la gráfica. La vamos a plantear f de X igual a que multiplica a X menos B, que sería la intersección con el eje X, dividido entre X menos C, que sería nuestra asíntota vertical. Esto nos queda de esta manera. Menos por menos es más. Aquí sería X más 2. Nuestro primer planteamiento queda de esta manera. Aquí podemos observar que nos queda una incógnita. Para encontrarla necesitamos un punto que pase por nuestra función. Podemos escoger cualquier punto que se encuentre dentro de nuestra función. Lo observamos y vamos a tomar este punto de aquí que tiene las coordenadas menos 3, menos 2. Menos 3 en X, menos 2 en Y. Este punto lo vamos a sustituir en la ecuación que nosotros habíamos planteado. Sabemos que f de X corresponde a Y. Entonces aquí voy a poner menos 2
Y en las X voy a poner el valor de menos 3. Aquí podemos observar que nomás nos queda una incógnita. Vamos a resolver para encontrar el valor de A. Queda menos 2 igual a por menos 2 dividida entre menos 1. Despejamos para A. Y ya nos queda que es igual a menos 1. Con esto ya podemos plantear nuestra función completa. Mi función va a ser igual a menos, por este menos 1, x más 1, dividido entre x más 2. Esta sería nuestra respuesta y es así como planteamos una expresión algebraica de una función racional a partir de su gráfica. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con otra gráfica que involucra otra de las formas. Voy a borrar aquí. Revisemos esta nueva gráfica. Vamos a observarla y podemos ver que tenemos dos asíntotas verticales. Tenemos una en x igual a menos 1 y otra en x igual a 1. Entonces, nuestras asíntotas verticales están en x igual a menos 1 y en x igual. También podemos ver que no tenemos intersecciones con el eje X, es decir, tenemos una asíntota horizontal, en Y igual a 0. Buscamos la forma que corresponda a estas características que acabamos de analizar, dos asíntotas verticales y no hay intersección en el eje X, entonces vemos que es la forma 3. Tenemos dos asíntotas verticales y no hay intersección en el eje X. Entonces, igual, de la misma manera que la función anterior, vamos a plantear nuestra ecuación. B y C corresponden a nuestras asíntotas verticales, es decir, una la tenemos en x igual a menos 1, sería menos por menos más, y la otra estaría en x más 1. ¿Sí? Ya tenemos planteada nuestra función y lo que sigue sería tomar un punto de la gráfica para encontrar el valor de A. Voy a tomar este punto donde tenemos las coordenadas 0 en x y menos 1 en y. Las sustituimos en nuestra función. Sabemos que f de x corresponde a y, así que aquí vamos a poner el valor de y. Y en todas las x de esta función que estamos generando, la vamos a sustituir por el valor de la x de nuestro punto. Nos quedaría de esta manera y resolvemos para A. Por menos 1, entonces A sería igual a 1. Por lo tanto, ya sustituyendo el valor de A en el valor de mi función, me quedaría
x menos 1, y esta sería nuestra respuesta. En conclusión, lo que necesitamos saber para establecer una función a partir de su gráfica es cuáles son las asíntotas y qué intersecciones con el eje X presenta nuestra función, y tomar un punto de esa función, y lo más importante es conocer las formas que puede tener una función racional y en base a eso analizar la función y establecerla. Y con esto termino la exposición de mi tema. Muchas gracias.